Desafíos actuales para la salud espiritual, este espacio que nos convoca ya hace un tiempo, cada martes, que compartimos junto al padre Fernando Cervera y que hoy llega a su capítulo final, podemos decir, pero como siempre con una puerta abierta porque sigue el trabajo personal, lo que cada uno puede hacer estando atento a su salud espiritual. Bueno, y un capítulo más que nos ayuda a renovar nuestro corazón, a recibir las reflexiones y la enseñanza del padre Fernando Cervera, quien es sacerdote jesuita, eres licenciado en Filosofía y Teología, asesor nacional de la Fundación Manos Abiertas, especialista también en adicciones, y la verdad que han sido estos espacios de mucha riqueza, de mucho aprendizaje, como decías Belén, de ir abriendo puertas y de un trabajo que siempre continúa. Padre Fernando, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo les va? Encantado de estar nuevamente con ustedes casi con todos nuestros oyentes, después de una ausencia reemplazada virtualmente, pero bueno, estamos nuevamente para cerrar este ciclo y bueno, ojalá que, como decían ustedes, Belén, siga en el trabajo de cada uno, que más allá de lo que yo planteé, lo importante es que nuestros corazones y nuestras cabezas se muevan para solo cuestionarnos o analizarnos, sino plantear bien un horizonte y el deseo de estar mejor y de crecer espiritualmente. Les pregunto, ¿se escucha bien? ¿Se escucha hasta ahora? Sí, Sí, por el sí. momento sí, padre. Ah, bien, bien. Cualquier Está cosa. perfecto. No, pues yo tengo una devolución más lenta de la imagen, pero bueno. Bien. Eh, Creo que es importante, primero, contestar inquietudes que creo que habían quedado de los anteriores, por ahí está bueno leerlas o recordarlas, así Sí, vamos. sí, el programa pasado, padre, que habías preparado, el programa especialmente, lo dejaste preparado para los oyentes y que tenía que ver con los escapes adictivos. Bueno, Mm. entraron muchos agradecimientos en torno al tema y quedaron pendientes de respuesta las inquietudes o los compartires de dos hermanas oyentes que podemos recordar. Sí, María de Jesús, por ejemplo, compartía así su comentario sencillo pero muy concreto. Decía ella que siempre trata de distraerse del dolor con la tele. Este es Ujú. su compartir. Y Verónica también dice, en mi caso es la adicción a tontear con el celu, es la palabra que ella usó, ¿eh? Procrastinar. Dice, soy consciente e intento salir pero me cuesta mucho. Trato de hacer manualidades que me ayudan un poco, pero es menos cansador gastar tiempo mirando el Claro. celu para matar el rato. Y dice ella, el tener wifi no ayuda porque si Mm. no tuviese datos tendría que dejarlo. Es muy difícil manejar esta adicción. Dice que le ayuda a rezar con Radio María, por ejemplo, mientras duran los espacios de oración, deja el celular, pero cuando termina automáticamente lo busca de nuevo. Dice, a veces incluso cuando está cargando el celular, lo usa. Bueno, es el compartir de Verónica. El celular y María de Jesús, la La tele. tele. Bien, creo que alguna alusión hicimos otras veces a estas situaciones o similares. La pantalla nos ofrece, la amplitud de uso de las tecnologías, sobre todo el celular, obviamente, nos ofrece esta fantasía de que nunca estamos solos, que se canaliza mucha de nuestra ansiedad a través de, bueno, de que me distraigo, de que veo algo que me entretiene, que además es una manera sencilla, directa, ¿no? Es un botón, por decirlo de alguna manera, una tecla y ya está, Mm. digamos. Eh, entonces, es un juguete, digamos, bastante completo para entretenernos. Y utilizo la palabra juguete porque hay una dimensión lúdica que, que nosotros, evidentemente, en la marcha diaria, en el correr, nos perdemos. Una dimensión lúdica que puede ser propiamente un espacio deportivo, de juego,
de interacción lúdica, social con otros, o puede ser el juego que uno realiza, bueno, el famoso solitario que existía antes de las cartas, los naipes. Pero más allá de estos detalles, la dimensión lúdica, como muchos lo han estudiado, se va volcando paulatinamente a lo largo de nuestra vida a otras actividades, o a una forma de realizar las actividades. Por ejemplo, creo que la oyente hizo alusión a tejer, a coser, a hacer manualidades, a hacer artesanías, por ejemplo, otros, ¿no? De las muchas formas que hoy existen. O el cuidado del jardín, de las plantas. Parece como cosas demasiado cotidianas y demasiado caseras, pero son importantes, son parte de la vida. Hoy justamente con unos ejercitantes que están haciendo ejercicios espirituales, hablábamos de esto, ¿no? De lo cotidiano de la vida de Jesús, que es absolutamente rutinario, tedioso, de esa vida oculta, y para nosotros tedioso, ¿no? Carente de grandes emociones, carente de satisfacciones externas. Bueno, no hay espectáculos, no hay pantallas, por supuesto, no hay nada de lo que hoy a nosotros nos entretiene. Y así, tanto Jesús como millones de personas han vivido y en algunos lados viven todavía de esa manera. Y sin embargo no son gente aburrida, no son gente desesperada, digamos, que se trepa a las paredes. Porque estos remedios tecnológicos, estos remedios mediáticos que sobreestimulan, nos ponen una tensión y acelera nuestra ansiedad, por decirlo de alguna manera. Entonces se hace un círculo vicioso. Yo los busco para calmarme y en realidad me incitan a no buscar más. Bueno, no puedo decir igual que las drogas, igual que el alcohol, y es una analogía posible, ¿no? No sabría decirlo con precisión, pero algo de eso hay, evidentemente. Hay una estimulación y una fantasía de querer lograrlo todo, de querer abarcarlo todo, todas las noticias, todos los entretenimientos posibles, ese multitasking, digamos, multipantalla que hoy se nos ofrece, que da esta sensación adrenalínica de que estoy abarcando y de esa manera me acelero más. Evidentemente que reducir esta intensidad lleva tiempo, es trabajosa, da fiaca, por tanto, empezamos a estar acostumbrados a correr, pero es absolutamente necesaria. Yo creo que una de las medidas que se puede empezar a tomar es cortar el celular, al menos cuando uno está o en una tarea específica, no importa si es de las grandes tareas que uno tiene que hacer, o las cotidianas, o cuando está con una persona, ¿no? Dialogando, compartiendo, esto de estar con otro y mirar el celular, y me incluyo también, porque a mí me pasa también a veces, evidentemente que nos quita escucha, atención, nos quita el disfrutar del momento, o el sacarle provecho, aunque no sea un momento tan grato, ¿no? Por ejemplo, si uno está con un enfermo grave, o visitando a un enfermo, es más difícil que se nos dé, quizás algún les pase, andar mirando el celular, ¿no? No está ahí atendiendo a esta persona. Y uno se da cuenta que ese momento, que no es del todo grato, sin embargo, nos ha hecho bien. Y a la persona le hizo bien, a la que visitamos. Y ahí no estuvo este entretenimiento, entre comillas, que tanto nos saca de la realidad. Porque la realidad es lo que tenemos alrededor. No es lo que nos dicen las noticias, digamos. Las noticias son una manera de leer la realidad. Pero lo que nosotros vivimos cuerpo a cuerpo, lo que vivimos o vivenciamos en cada momento, es nuestra realidad. Y esa es la que podemos disfrutar, aprender, trabajar, sufrir a veces, o muchas veces, es la que nos da la vida. Entonces, no sé si todo esto que estoy diciendo logra dar con la tecla, pero evidentemente que es importante
tomar distancia, al menos en esos momentos que uno sabe, siente, que tiene que estar presente. Porque lo disfruto, porque necesito escuchar, porque necesito que me escuchen, porque quiero encontrarme con, o porque quiero hacer la tarea X que me gusta hacer. El antídoto, si se quiere, es ese. Lo que me da placer, lo que me gusta, bueno, no lo interfieras, no lo distraigas, claro. no te dejes embarcar por otras cosas que sobre todo de estas, que sabemos que son menos necesarias de lo que aparecen. Bien, se me ocurre eso, no sé si quedó otra duda colgada por ahí. Bien, la anterior era muy similar también, la del televisor, que nuestra amiga dice que escapa del dolor viendo la tele. Claro. Quizás para agregar, en este caso, es bueno saber, no nosotros, pero sí alguien que ayude a esta oyente a entender qué es ese dolor, qué es lo que sucede con ese dolor, o qué tan importante es para ella ese dolor. Si necesita evadirse, bueno, que pueda hablar, ¿no? Que pueda comentar con alguien que la acompañe desde otro lado, en qué consiste este dolor y por qué es tan necesario evadirse de él. Seguramente que será algo importante para esta persona. ¿Qué va a conseguir con la televisión? Bueno, lo que conseguimos todos. Un ratito de entretenimiento nuevamente, de esparcir, si se quiere, un poco la cabeza, tranquilizarla, quizás ver algo agradable. Bueno, en todo caso, tratemos de no cargar más, con más tensión, ¿no? Con algún tipo de una película o un programa que nos lleve, digamos, no tanto a calmar, a disfrutar, sino a más tensión, a más negatividad, si quiere. Buenísimo, padre, para que cada uno pueda tomar estas palabras, pueda revisar la propia situación y encontrar estos primeros caminos para ponerse en acción, porque todo esto forma parte de la salud espiritual de la que venimos hablando ya hace varias semanas y que hoy nos convoca nuevamente, nos convoca también de la mano de Jesús, preguntándonos, como dice el título del encuentro de hoy, si nos da Jesús una salud espiritual. Si te parece, padre, podemos hacer una primera pausa musical y a la vuelta iniciamos entonces el tema y después poco a poco iremos retomando los compartires de nuestros hermanos, porque algunos ya desde el inicio del programa han enviado sus mensajes, sus testimonios, porque nos preguntábamos y les preguntábamos a ellos si alguna vez se han sentido sanados espiritualmente. ¿En qué situación? Algunos ya sumaron su mensaje. A la vuelta iniciamos entonces con el tema. Claro que sí, quienes quieran también dejar su inquietud al 3518-171-593 pueden hacerlo. Yo sentí que Jesús me sanó
al comienzo de la segunda quincena de agosto. Me sanó de mi duelo por la partida de mi papá y del vacío que él me provocó. Y también con la ayuda de la pastoral del duelo acá en la parroquia San Roque, que la llamamos La Rotonda. Me siento bien. Es como que el Señor me hizo de nuevo. Como dice la canción, fue necesario, me rompió y me hizo un vaso nuevo. Aquí en Gocha Corrientes, un hermoso día de sol, fresco, con el canto, el trinar de todos los pajaritos que nos acompañan todas las mañanas y todas las tardes, por supuesto. Fátima Florentín de Gocha Corrientes. Bien concreto el Sí. testimonio de Fátima, ¿eh? Fátima, la primera en llegar hoy y abrir la puerta. Ella, el tema que nos convoca, siguiendo la pregunta que hacíamos en el inicio. ¿Alguna vez te sentiste sanado espiritualmente? Pero para acompañarnos en este recorrido está el padre Fernando Cervera, porque este es el tema que nos convoca hoy, padre, y seguramente este primer mensaje puede funcionar como disparador. Y quizás el mensaje es disparador, no tanto para comenzar, pero sí para encauzar lo que... Vamos a recordar que en la primera vez que nos unimos aquí en este programa, hablábamos del riesgo de creer que la vida espiritual y sobre todo el mensaje, la vida de Cristo, están para que nosotros nos sintamos bien, digamos. Entonces, bueno, reparar, como se usa mucho hoy esta palabra, heridas, ¿no? O sanar heridas. Y bueno, y sanar un montón de cosas que tienen que ver con nuestra personalidad, con nuestra forma de vida. Sin duda, el dolor, el sufrimiento, como la muerte y la culpa, diría Viktor Frankl, son tres cosas que abarcan nuestra vida espiritual, porque de hecho Cristo le da una respuesta, o mejor dicho, plantea preguntas concretas y bien direccionadas, sobre todo. Y ahí es donde enganchamos un poco con lo que dice la oyente. La dirección de la esperanza, que es la que Jesús nos trae frente a estas dimensiones que el ser humano no puede controlar o no le encuentra la vuelta, ese horizonte de esperanza es lo que le da un sentido. Un sentido en cuanto que, no porque responde y soluciona, pero sí encausa el dolor hacia esa esperanza, y por lo tanto el dolor tiende a repararse. Entendemos que nuestros seres queridos tienen que partir, lo sufrimos, a veces nos trae un vacío, pero vamos entendiendo en la esperanza que no solamente que la realidad es ineludible, ¿no?, de la muerte del otro y la propia, sino que además existe algo más allá de esa muerte. La contundencia, el valor de lo que la persona es, no se destruye con la muerte. Y en la fe cristiana esto además encuentra un puerto, ¿no?, que es la vida eterna, es decir, la vida de comunión con Dios, con Jesucristo. Por lo tanto, en ese sentido, podemos decir que sana. Ahora, fíjense que ese sanar tiene que ver con la salud, como se entiende en el Evangelio. Salud no es la cuestión médica, digamos, ¿no?, el bienestar físico, sino mucho más integral. Es salvación que incluye la salud. Porque la salud, en la mirada evangélica y por lo tanto espiritual más integral, siempre va a estar afectada por una espiritualidad que está o endeble, o en dudas, o en conflicto, o que está muy sacudida. Esto repercute, para nosotros, antropológicamente, repercute también en nuestra psiquis. Porque una psicología que vive sin esperanza, sin confianza, y sin muchos conflictos para amar, está mucho más expuesta a los vaivenes, a la contundencia de los sentimientos, de los acontecimientos,
No cualquiera tiene herramientas para eso, no siempre están fuertes, y esto provoca conflictos psíquicos y a la vez psicosomáticos. No significa que todo lo que vivimos tiene que ver con eso, pero que esto expone, intensifica y nos pone en un riesgo mayor, no cabe ninguna duda. Entonces, la salud espiritual, como en el sentido de que hay un afianzamiento, la confianza en la esperanza, en el amor, influye también en toda la salud integral de la persona. Ahora, Jesús viene a eso. Jesús sería una especie de terapeuta integral de la persona. Ese también es otro riesgo, ¿sí? Como decíamos, la vida espiritual tiene el riesgo de ser vista como una terapia, entonces tendemos a ver a Jesús como un terapeuta, al menos exclusivamente, ¿no? Jesús vino a ofrecer una vida, como decía la canción, nos repetía la canción que solemos cantar también en las misas, escuchábamos recién, una vida plena. Ahora, ¿qué es esa vida plena? No es calidad de vida, digamos, no tiene índices de calidad de vida. La vida de plenitud, la que viene a ofrecer Jesús, es la vida que se orienta en el reino, en la comunión con el Padre y por lo tanto con nuestros hermanos, en esta vivencia de que Cristo nos propone. Ese es el mensaje de plenitud. Otros pueden proponer otra plenitud. Y de hecho lo hacen, ¿no? Y hay muchos caminos, si se quiere, o no tantos, para esa plenitud. Algunos incluso hasta se ofrecen como más saludables, ¿no? De lo que puede ser la propuesta estrictamente cristiana, digamos. Y que además esa propuesta cristiana también tiene diversas lecturas. Entonces, hablar de un Jesús que viene a traernos salud espiritual es algo que debe ser bastante leído, masticado, reescrito, digamos, reinterpretado. Sobre todo para evitar ese riesgo, decía, de verlo a Jesús como un terapeuta, un médico de urgencia, o un médico de cabecera, en todo caso. Y entonces decís, bueno, no, pero a nuestra religión, nuestra fe, le hace falta otros ingredientes que tienen otras espiritualidades, otras filosofías, otras religiones. A ver, para lo que el Señor vino a darnos, no hace falta más que lo que el Señor vino a darnos. Que el Señor no viene a traer recetas, no viene a traer fármacos, ni terapias, ¿no? Nos viene a ofrecer este camino de vida en plenitud, vida plena, para que la vivamos si la elegimos. Y esa plenitud, bueno, también nos abra a otras preguntas, cómo tengo que cuidarme, cuál es mi salud, o qué conflictos psicológicos, por ejemplo, estoy teniendo. Por ahí puedo recibir ayuda de otros, por ahí no, casi seguro, ¿no? Y no significa que la fe no contribuya, que no me ayude a esa salud también que estoy buscando. Pero en todo caso será una mediación que necesita ser, valga redundancia, mediada e instrumentada por hermanos nuestros, ¿no? Que nos acompañen, que nos guíen, que nos ayuden a discernir, a no mezclar, que nos hagan encontrar con la verdadera consolación del Espíritu, nos ayuden a manejarnos en los momentos de desolación. Si esto es acompañado por otras herramientas, bienvenido sea, y esa contribución a la salud. Aquí agrego, si quieren, para dar lugar a otros testimonios, no solo preguntarnos esto de la salud espiritual, si Jesús vino a esto, sino también agregar, creo que algo dijimos la primera vez también, si Jesús vino a ofrecernos la felicidad. Porque detrás de esta búsqueda de salud espiritual, se ha cortado, me parece. Sí, ahí estamos perdiendo el audio. Padre, ¿nos recibís bien? Sí, yo lo recibo bien. Bien, No. se cortó justo cuando retomaba esta idea de que ya habíamos trabajado, habías compartido sobre si Jesús no vino a traer la felicidad. Y ahí te dejamos de escuchar. No, sí, dejo la pregunta. Si Jesús vino a traernos la felicidad,
en todo caso, de qué felicidad está hablando el Señor, y si esta abarca lo que queremos nosotros, o la mayoría de la gente, entender como salud espiritual. Claro, claro. Bien. Un interrogante importante. ¿Quieren que primero, claro, Sí. quieren que primero escuchemos alguna otro testimonio, si es que lo hay, o pregunta? Bueno, Sí, tenemos por acá en audio y escritos, así que podemos ir con los de audio. los escuchamos. ¿Qué dicen nuestros hermanos? Buenos días. Yo quería comentarles de que, bueno, en mayo tuve una crisis depresiva muy fuerte y yo creo no, Dios me sacó adelante, hizo que me curara espiritualmente, mentalmente. Yo creo que me puso eso en mi camino para que yo abriera los ojos y me acercara a Él. Desde ese día estoy convencida de que Él no me abandona, estoy al lado de Él. Buenas tardes, Adriana Belén, padre. Le habla Rosa de acá de La Calera, Córdoba. Yo les quería hacer mi comentario de que alguna vez, hace un tiempo atrás, estaba sobrecargada de problemas de familiar y me sentía como que no tenía solución ninguno de los problemas. Preocupaciones, y decidí irme a misa y me llegué a la iglesia, entré, me lloré todo, hablé con Dios a mi manera, bueno, me quedé en la misa y salí de ahí, y el que lo ha vivido puede creer lo que a mí me pasó. Salí de la puerta de la iglesia y sentí un vacío impresionante. Es como que Dios me sacó todos mis preocupaciones, mis angustias, mis problemas, me vació. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero me sentí sanada porque es como que me cambió la mente, físicamente, porque ya no estaba como agotada, no quería saber más nada de nada, me sentía acorralada, digamos, de tantos problemas. Y yo me sentí sanada al salir de misa, después de haber hablado con Dios. Gracias, gracias a cada uno por animarse a poner en común estos testimonios, historias tan personales. Por aquí se comunica también Carlos desde Cava. Dice él, recuerdo durante un retiro y teniendo un peso en el alma y el corazón, una hermana consagrada me sugirió aprovechar al sacerdote, que estaba en medio de una cancha de fútbol del predio, si ya mediante me confesara. Dice él, confieso, sin mucha fe, me acerqué para la reconciliación, charla pastoral mediante. En ese mismo día, esa presión de cerrado sentimiento que me estaba oprimiendo fue liberándose, devolviéndome mi tan ansiada sanidad espiritual. Dios actúa más allá de nuestra fe, solo espera nuestro primer paso, nos comparte Carlos desde Cava. Bien, padre, algunos de los testimonios que van llegando. Y pensaba que la salud, había que hablar de la salud y las diversas saludes, por decirlo, lenguaje coloquial, digamos. Porque a veces uno solo con el comentar lo que nos pasa, ya nos sentimos mejor. Ya entra algo de salud. Lo que necesitaba era descargarme, necesitaba poder compartirlo y no sentirme solo con lo que vi. Ese es un aspecto importante, fundamental, ¿no? Para eso tenemos la comunidad. El otro es, soy escuchado y quizás nada que ver con lo que me dicen, pero me entregué, a veces hasta inconscientemente, entregué lo que me pasa, porque no lo puedo solucionar, y entonces siento alivio, y ese alivio es salud. Los problemas externos no se solucionaron, pero uno se siente aliviado y en paz. Y esto hasta ayuda a poder afrontar esos problemas de otra manera. Entonces eso también es salud.
digamos, al menos entre comillas, un aspecto de ello. Por eso todos estos testimonios son importantes, porque la salud no es ese ideal de no tener nada, ¿no? Lo cual sería trágico si no tenemos nada, ¿no? Sino puedo afrontar lo que me toca, puedo seguir caminando mi vida con confianza, y mucho más todavía si es con consolación, como puede ser la paz interior, la serenidad, la alegría en muchos casos, ¿no? En crucial. Aspectos de la salud que vinculamos a la consolación espiritual, aspectos que tienen que ver con el poder marchar cada día. Y ahí sí se engancha entonces este tema de la felicidad que yo planteaba, como una aspiración que los seres humanos tenemos siempre subyacente, que mucho se ha hablado y escrito sobre eso, sobre toda la filosofía, y que a veces fácilmente adosamos al mensaje religioso, espiritual, como que ahí está la respuesta. Y no necesariamente, o al menos no sin antes cuestionarnos qué es la felicidad para cada uno de nosotros, qué consideramos ser felices, cómo consideramos que debiera ser ese estado, lo cual también puede haber respuestas muy diversas. Por lo tanto, ¿dónde Jesús pone la bienaventuranza? ¿Dónde pone Jesús esa palabra tan mágica que pretendemos nosotros los seres humanos, que llamamos felicidad? Y el único lugar donde Jesús lo pone es cuando habla de las bienaventuranzas, no solo la bienaventuranza del Sermón del Monte, sino en algunos momentos donde reconoce gestos y actitudes, ¿no? Feliz aquellos que más bien escuchan la voluntad de Dios y la cumplen. O feliz de ti porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre. Así que son momentos donde Jesús percibe que aquel que lo escucha o que está interactuando siente el Espíritu Santo, vive y actúa el Espíritu Santo. Pero que no son cosas extraordinarias, son cosas muy ordinarias. Y ahí van también las bienaventuranzas, ¿no? Las bienaventuranzas que Jesús predica, no solo que no son extraordinarias, sino que tienen una densidad ordinaria compleja, ¿no? Compleja para quien las quiere vivir a fondo, digamos, y que necesitan mucho trabajo, y necesitan fe. Porque decir que la felicidad está en la aflicción, decir que la felicidad está en ser perseguidos por Cristo, por la justicia, es decir, por la santidad, bueno, necesita en el receptor de este mensaje una fe especial, ¿no? Una fe trabajada. Al escucharlas suena lindo, suena hasta romántico, pero vivirlas ya es otro tema. Bienaventurados los misericordiosos, tengo que perdonar siempre. Y bueno, tengo que trabajar mi rencor, mi odio, tengo que trabajar mi supuesto reclamo de justicia, decir que el que trabaja por la paz, entonces estar trabajando por la reconciliación de los demás o la propia, no es nada fácil. Ninguno de estos caminos de la bienaventuranza son simples, ¿eh? Son profundamente humanos y muy divinos, ¿no? En cuanto que tienen que haber un flujo, digamos así, de comunión con Dios muy fuerte para poder vivirlos. Y la felicidad para Jesús es esa. Por algo Él dio la vida, ¿no? Dio la vida por cumplir la voluntad del Padre, que tiene que ver con transmitirnos este reino. Y para Él esa es su felicidad, que no es un contento permanente, no es una intensidad alegre, ¿no? O mucho menos una euforia, sino saber que estoy dando la vida por aquello que amo, creo y estoy convencido. Mi misión en la tierra, ¿no? En el caso de Jesús, claro. Por eso esta felicidad que Jesús nos trae es la verdadera salud. ¿Y por qué es la verdadera salud? Porque completa lo que Dios nos propone como destino, como fin de nuestra vida, y que debe ser elegido en total libertad, en plenitud de libertad. Y a esa plenitud de libertad es la que se nos propone como camino de salud. En lo cual en el medio no significa que no me enferme, que no haya, que no tenga yo conflictos psicológicos o
cuestiones, que no tenga que afrontar limitaciones, vulnerabilidades, que no tenga que superar tal cosa, en el caso, o simplemente aceptar los límites de lo que no puedo. Lo que es seguro es algo que nos dice el Papa en este último documento, Dilexit Nos, sobre el Sagrado Corazón de Jesús, en un parrafito muy cortito, que dice el número 8, dice: en lugar de procurar algunas satisfacciones superficiales y de cumplir un papel frente a los demás, lo mejor es Padre, se ha cortado. ¿Qué sentido quiero? Perdón. Se cortó cuando empezaste a leer el punto 8. ¿Lo podrá repetir? A ver, ¿se escucha ahí? Ahí sí, lo puede repetir desde el comienzo. ¿Escucha? Al 8. El Sí. número 8 de Sí. Dilexit Nos. Sí. Dice: en lugar de procurar algunas satisfacciones superficiales y de cumplir un papel frente a los demás, lo mejor es dejar brotar preguntas decisivas. ¿Quién soy realmente? ¿Qué busco? ¿Qué sentido quiero que tengan mi vida, mis elecciones o mis acciones? ¿Por qué? Cuando llegue a su final. ¿Qué significado quisiera que tenga todo lo que digo? ¿Quién quiero ser frente a los demás? El Papa, estas preguntas me llevan a mi corazón. En el fondo, en el centro de nuestra vida, las preguntas nos tiran hacia adelante, ¿no? Nos lanzan hacia adelante a esta necesidad de vivir libremente para la plenitud. Y eso ya es un camino de salud. En vez de mirar tanto hacia atrás y desprendiéndonos quizás de la responsabilidad de otros, de victimizarnos, ¿no? De mirar las heridas. Bueno, en todo caso, ¿cómo manejé yo las heridas? ¿Cómo viví yo ese pasado? ¿Cómo lo asumí? ¿Y cómo lo asumo y acepto para que estas preguntas puedan ser las que de aquí en más tiren del carro de mi vida? Claro. Y no estar pendiente de lo que otros hacen, Claro. como dice el párrafo aquí del documento. Bueno, creo que promediamos un poco esto de la salud espiritual, de la felicidad propuesta desde Cristo. No sé si queda algún mensaje de oyentes. Tenemos algunos... Sí, padre, tenemos algunos mensajes para compartir, pero previamente podemos hacer otra pausa musical para revisar también algunos detalles técnicos y seguimos dejando abierta esta pregunta, esta invitación, estas preguntas que nos lanzan también a seguir trabajando y compartiendo a esta hora el testimonio. ¿Alguna vez te sentiste sanado espiritualmente? ¿En qué situación? El interrogante que nos convoca hoy al compartir. A la vuelta de la música traemos algunos mensajes.
Hola chicas, hola padre. Bueno, mi testimonio es muy, muy personal. Estaba atravesando ya hace bastantes años, y 10, 12 años, una situación difícil. Y bueno, iba a misa y bueno, como estaba atravesando algo personal, no podía comulgar y bueno, siempre le pedía a Dios que me iluminara. Y bueno, iba a misa pero no podía comulgar. El Día de la Madre de ese año fui a misa, todos pasaban a comulgar y yo lloraba en el banco que no podía comulgar, no estaba en gracia. Y sentí fuerte el llamado del Señor que dijo, estás haciendo tu camino, es tu, es tu vida, lo que uno elige. Y el Señor me dijo, en ese momento sentí que me dijo, elegí o yo o el camino que estás recorriendo. No pude comulgar ese día, pero salí, lloré, fui, me confesé con mi director espiritual, que sabía mi situación y todo, y desde ahí elegí al Señor. Hasta el día de hoy vivo de la mano de Él, de todo lo que Él nos da para que seamos felices, porque elegimos nosotros de hacer un camino equivocado. Desde ese momento hasta el día de hoy soy la mujer más feliz del mundo y sané espiritualmente y Él me ayuda siempre a resolver mis problemas, pero siempre de la mano de Él y de María. Que tengan un buen día. Cristina, de acá de Villa Dolores. Besito a todos. Gracias. Gracias a Cristina y a quienes sigan sumando su testimonio a esta hora, que lo compartimos además con el padre Fernando Cervera. Gonzalo se comunica desde Mar del Plata. Dice él, cuando voy a misa puedo decir que Jesús me sana. Varias veces he ido preocupado, pero después de la celebración de la Eucaristía estaba más tranquilo. También en las reuniones del movimiento de la palabra, leer, rezar, compartir la palabra con los hermanos, me ayuda mucho, nos comparte él desde Mar del Plata. Bueno, algunos de los testimonios que han ido llegando, padre Fernando, nos quedan unos minutos. Queríamos dejar que nos puedas ofrecer tu mirada sobre lo que escuchamos o para ir cerrando este espacio. Sí, yo creo que lo que escuchamos, para dar gracias a Dios y cada uno de los oyentes que hace testimonio, por supuesto, nos ilustra que el acercarnos a Dios nos trasciende, ¿no? Cuando lo hacemos con una confianza que a veces no manejamos, que no nos proponemos así nomás. A veces la necesidad, el tocar fondo, como dicen muchos, o el haber trabajado quizás y pedido esta gracia mucho tiempo, de pronto se destapa, ¿no? Se destapa algo en el corazón, en el alma, que posibilita que este acercamiento a Dios nos llegue profundamente a nosotros. Y por eso el trabajo espiritual, entre comillas, ¿no? El trabajo de oración, de contacto con el Señor, con la palabra, con su presencia, nos aseguran, ya que estamos en el tema, algo de esa salud. Por ejemplo, como me parece que en estos casos, el aceptar las cosas como son. Se pueden cambiar algunas, tenemos fuerzas para hacerlo, tenemos posibilidades de hacerlo, y otras aceptar que es así, que no lo puedo cambiar, pero que lo puedo vivir en paz, que lo puedo vivir con humildad, con serenidad. Dios siempre nos da la posibilidad de vivir mejor las cosas, eso seguro. Así que como cierre y despedida, digamos, de este ciclo, creo que acercarnos a la salud espiritual es acercarnos a una comunión con Dios, una intimidad con Él, y sobre todo, aunque no sea la intimidad, abrirle el corazón ampliamente a las posibilidades que Dios a través de la vida y de los demás nos da. Y no encerrarnos en búsquedas que pretenden un objetivo que aparentemente sea natural, entre comillas, o normal, entre comillas también, o el que todos pretenden. Felicidad, calidad de vida, que son, por supuesto que son importantes, pero que siempre tienen que estar subordinadas a la pregunta, ¿yo qué quiero ser y qué quiero hacer? ¿Yo qué busco? ¿No? Y saber que el principal
aliado, ¿no? Y el principal principio y fin de eso es Dios, y es el que nos acompaña. Y Jesús se hizo hermano justamente para eso. No será la felicidad que nos venden, no será la felicidad que nuestras tendencias pretenden, ¿no? De completud, de totalidad, de satisfacción plena, pero son caminos de plenitud humana, que solamente desde esa libertad confiada se va a poder disfrutar bien, como gracias a Dios muchos lo hacen o lo han hecho. Así que, bueno, encomendándonos al Señor y a la Virgen, como han encomendado varios oyentes, para que Jesús y María nos conduzcan desde su humilde lugar al nuestro, y que nuestro humilde lugar sea entonces un espacio de comunión con un Dios que siempre nos acompaña y que siempre nos sana, porque nos hace ver la verdad, porque nos dirige hacia lo verdaderamente importante. Qué bueno, Padre, muchas gracias por todo este compartir. Creo que cada uno conserva estas palabras, las medita, las reflexiona en lo personal y como decíamos al inicio, es momento de seguir en marcha, seguir caminando, sabiendo que Jesús nos acompaña en este recorrido. Te agradecemos mucho por todo lo compartido en cada uno de estos encuentros, por ayudarnos a detenernos y pensar en esto que forma parte también de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, Padre, por todo lo que nos has regalado. Muchas gracias a ustedes, chicas, y a todos los oyentes por tomarse el tiempo para ocuparse de sí mismos, que no es poco. Así que, bueno, nos encomendamos y nos seguiremos viendo, aunque sea a través de la oración. Así es. Hasta cualquier otro momento, Padre. Igualmente, Gracias. nos vemos.